Tarde plomiza. Una tarde plomiza, en Lima casi llueve. Otro otoño cortado por el centro. Un dibujo que el verano empalideció, una quieta tristeza, silencio. Modelo original. Estaba permitido llorar, tejerte andamios, coser tu vida a cualquier otra vida. Estaba permitido mantenerte impalpable, se cultivó con esmero tu resignado silencio. Se te inoculó metódicamente el miedo, hasta el día del descubrimiento de tus ojos, tu cabeza, tu mundo, tu encabritado corazón, hasta la fecha del descubrimiento que te pertenecías y que la realidad era posible de recrearse por tu entendimiento, impulsándote de tu propio centro a tientas de aquí a allá, tambaleaste tus primeros pasos, contra ti misma incluso. Pronto te golpeó la duda, la soledad, el desconcierto y la culpa, pegajoso sentimiento. Habías empezado a escapar del modelo propuesto. Amigos y amigas que leen por gusto, Sonia Luz Carrillo, poeta, pero además, y eso me emociona mucho, profesora, maestra. Este es un reencuentro también con mi profesora en la Escuela de Comunicación Social de San Marcos. Nos reúne un hermoso pretexto, que es la reunión de su poesía Piedra Labrada, 50 años de obra poética, 1973 al 2023. Artífice Comunicadores ha publicado la reunión de la obra poética de mi maestra, Sonia Luz. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy contenta. ¿Cómo estoy? Muy contenta de este reencuentro, de verte en plenas funciones y para hablar de poesía, imagínate. O sea, más motivos no puede haber. Y gracias además por este espacio que le está dedicando a este trabajo que ha recopilado de una forma tan magnífica Editorial Artífice. Pensaba en el título, ¿no? Pero también en la palabra labrar, ¿no? Labrar, que es trabajar la materia, reduciéndola a un estado para usarla de manera conveniente, ¿no? La piedra que se labra como la palabra, como el poema, ¿no? Y usted en el prólogo pues dice, la palabra es siempre una confrontación con la vida. Sí. Hay que trabajarla. No sé cuál es su relación con la palabra, con la poesía. Una relación intensa desde muy niña. La palabra me ha fascinado, ¿sabes? Como objeto. La palabra nos humaniza, ¿no? Incluso en la Biblia dice, ¿no? Y al principio estaba la palabra, ¿no? La palabra es el puente, además la palabra es el puente que nos permite salir de un ser, ¿no? Un ser encerrado con sus propias vivencias y que gracias a la palabra establece la comunicación, da el paso hacia el otro. Y el trabajo con la palabra, cincelar la realidad. Y siempre he pensado, ¿qué cosa hace el poeta? ¿No? El poeta recoge, se deja impresionar por la realidad, está abierto a las observaciones que le brinda la realidad, traduce, ¿no? Va labrando al interior una versión que devuelve propia, que devuelve a la realidad y esa devolución es posible gracias a la palabra, ¿no? Y yo le he presentado además como poeta, como profesora, ¿no? Usted me enseñó en San Marcos, recuerdo muy gratamente el curso de investigación en la comunicación social. Me tocó hacer una investigación sobre la prensa peruana en la década del 50. No lo olvido, me sumergí mire, qué bueno. en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Usted ha dicho que como poeta ha sido muy discreta, ¿no? Que ha publicado
Cauta. Cauta, ¿no? Sí. Cauta. Sí, Cauta. Cauta, ¿por qué? Y tiene una razón, ¿no? Porque le tengo mucho respeto a la palabra poética. Estoy convencida, la poesía no tiene hora de cierre, la poesía no tiene por qué salir en un determinado momento, sino cuando uno cree que ya logró su cometido. Sí, cautela. No he dejado de escribir, he dejado de publicar, ¿no? Por una serie de razones, pero entre ellas tal vez la más poderosa es esta búsqueda de tensar la palabra, o sea, hay muchas cosas en las que yo podría en algún momento dedicarme a decirles en tal poema trabajé de tal manera, ¿no? la imagen, ¿no? Y hacer de la poesía una oportunidad de ahondar en la experiencia humana, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, cuando yo empiezo a escribir, que tengo 17, 18 años, todavía no éramos muchas las mujeres en la universidad y no se pedía mucho el trabajo intelectual, ni siquiera un trabajo fuera de casa, ¿no? Y cuando empieza uno a salir, se crean controversias con las familias, ¿no? Eso se traduce para mí, décadas después, que ya no tengo yo 18, 19 años, o 17, 18 años, se traduce solamente en una frase, ¿no? Cuando yo digo, nada fue igual después que las muchachas reclamáramos en casa unas horas de libertad. Y claro, un sociólogo, un antropólogo, hablaría le ocuparía muchos párrafos, ¿no? Señalar cómo las condiciones económicas y sociales y culturales hicieron posible esta presencia masiva de la mujer. Pero la poesía no, la poesía tiene que captar ese momento, esa experiencia y decirla, en mi caso, con la menor cantidad de palabras posibles, ¿no? O por ejemplo, yo observo un pájaro que está parado en un árbol. Yo siempre escudriño mucho la naturaleza y digo, de un pájaro digo, confiado, ¿no? O sea que en ese momento no lo tengo en la mente, porque pero digo que confía su libertad en la fuerza de su delicado corazón. Entonces ya no es el pájaro, porque el pájaro ha sido el pretexto, ha sido el motivo, ¿no? Pero ese pájaro que confía su libertad a la fuerza de su delicado corazón, personifica al ser humano. Es otro, ya no es, el pájaro es el motivo, y lo que hay como contenido de idea, pensamiento, de filosofía frente a la vida, es que pese a esa delicadeza el ser humano se atreve, ¿no? Hablaba usted hace un momento de tensar la palabra, ¿no? Tensarla, en su poesía sí. Hay poemas, algunos breves, donde hay una contención, pero en el poema breve, donde la contención es mucho mayor, sí, pues también se abren posibilidades de interpretar el texto. Hay poemas suyos más largos, los temas sin nombre propio, ¿no? Se hablaba mucho de esta visión del tiempo, la ironía, la crítica, la ubicación del yo femenino, pero hay otros temas, también la conciencia de la palabra, que ese es uno que atraviesa los distintos años y periodos de su escritura. Sí. ¿Cómo ves? Acá tengo algo que tú me habías propuesto. Ajá. Mira, por ejemplo, hablando de brevedad en la palabra, yo tengo un epigrama, ¿no? Muchas veces yo he ido a mirar el mar, y voy cada vez que puedo mirar el mar. Yo a mirar el mar. Pero un día dije, no, no soy yo la que lo mira, el mar me mira. Y entonces surge un epigrama así, ¿no? Amo el mar que me mira. Y ponle tú el contenido que creas conveniente a ese mar, ¿no? Y entonces en ese trabajo
es que se me va la vida. Ese es para mí el trabajo de la poesía. Pero a veces quisiera uno decir mucho y las condiciones externas no lo permiten. Y surgen textos como este que tú me habías sugerido, que es Grabados en el agua, ¿no? Grabados en el agua, esculpidos en el aire, extraviados para siempre, dados por desaparecidos, entre el sueño y la vigilia, rendidos ante la desidia y el cansancio, los magníficos poemas que no llego a escribir. Me gustó mucho ese poema porque pasa, o quien transita o piensa mucho en la escritura, dice, ¿no? ¿Cuántos poemas, cuántos textos, sea puede ser cuento o novela, se nos escapan, ¿no? Se nos escapan entre las horas nutricias, las tareas nutricias, ¿no? Sí. Y eso está ahí, ¿no? Bueno, sí, pues hay hay mucho de pensar en la poesía también, como te mencionaba, ¿no? Hay mucho que pensar en qué cosa estoy haciendo, a quién le va a servir. Por ejemplo, mira ese poema que se titula Entonces, A ver. ¿no? Sobre las condiciones. La frente sin ataduras, el pecho tranquilo, propicio alrededor, ubicado cada sonido, oportuna la luz, preciso los aromas, plenas las palabras, las indispensables, sopesada toda evidencia, la piel calma, entonces el amor, el saber o el poema. Esas condiciones para la vida. Y acá tú me habías señalado también la ironía, Sí. ¿no? Jugar con eso tan peruano que es decirnos las cosas, a veces las cosas más duras las decimos con una sonrisa, ¿no? Está en Guamampuma, está en Julio Ramón Ribeiro bastante, en Romualdo, por ejemplo, también, ¿no? Este es un poema de una jovencita que escribe poesía, mi libro sin nombre propio del año 73, sobre los poetas de mi aldea. A los poetas de mi aldea, personas importantes, tienen un mundito a su medida. En él todo les pertenece. Las palabras salen de sus manitas iridiscentes, puras, iconoclastas. Solo de vez en cuando suelen abrir sus puertas y entonces puedes verlos revolcándose juntos, dándose dentelladas o suaves palmaditas. Me pareció muy gráfico, claro, no tomarse tan en serio como poeta, porque a veces pasa que el creador no se está en un pedestal, Sí, sí. él mismo colocándose o entre ellos, ¿no? Entre ellas. En fin, ¿no? Sí. Pues dándose palmaditas o dentelladas. O dentelladas, dentelladas. Pero eso también te lleva a veces a caminar sola. Acá tengo un poema que digo eso, caminar sola. Caminar sola pone a disposición de la tristeza. Es sospechosa el alma que deambula por las habitaciones y más sospechosa aún el alma que serena, merodea, solitaria las calles, las playas, los salones. Una madeja de conjeturas se enredan en las miradas, morbosas historias infestan las sonrisas. Alguien que camina sola su alma, alguien que no pide permiso para ser, para estar y avanzar a voluntad, está a disposición de la tristeza y múltiples, insospechadas sospechas. Usted que, gracias y sigue la página, tuve la conversación con el maestro Hildebrando Pérez hace unos pocos días y llegábamos o yo fue quien introdujo el tema, por supuesto, ¿no? Si hay una predisposición para escribir poesía, si acaso hay como... No es que haya una predestinación,
¿Cómo se forja esa vocación poética? ¿Cómo surge? No sé, En su no lo caso. sé, no lo sé. Yo creo que alguien, y no creo que alguien lo tenga muy claro. Juan Gonzalo Rose lo dice de una manera hermosísima. Yo jugaba la ronda entre chiquillos y tus manos temblorosas me eligieron, ¿no? Es un poema bellísimo que tiene Juan Gonzalo, que es uno de los poetas que yo admiro, ¿no? Sí, y es eso, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esta voluntad de recrear la existencia, de observar tanto? Desde pequeña yo tenía, mi abuelo paterno decía siempre, la vieja, ya viene la vieja, porque lo sorprendía con preguntas inoportunas, porque estaba muy atenta a lo que estaban conversando, y tenía una capacidad de observación bastante minuciosa. Entonces, ¿de dónde vino eso? No lo sé. Y luego es jugar con las palabras, ¿no? Porque yo sí me veo niña jugando con las palabras, viendo hasta qué punto las palabras podían generar un tipo de reacción, ¿no? ¿De dónde viene eso? No lo sé. Y lo digo en algún poema, ¿no? Sí, hay No mucha recuerdo, reflexión pero sobre la escritura y sí, sobre la sí, sí, poesía sí, sí. en No, sus poemas. de dónde viene? Bueno, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Está ahí y se ha ido convirtiendo tal vez en una manía, ¿no? Estar haciendo, lo digo en un poema también, en un poema que habla del dominio de la poesía, del dominio de la palabra, porque gracias a la poesía he logrado tantas cosas, mi vida ha sido marcada por esto. Y además quisiera decirte algo, que es que 15, 16 años, y yo me dije a mí misma, soy escritora. Y no he hecho más que reafirmarme que es un proyecto de vida. Muchas cosas han estado condicionadas porque yo he dicho no. Trabajos, por ejemplo, ¿no? Trabajos en que yo he dicho no, porque esto me va a cortar las alas, no voy a poder seguir escribiendo. Esto me va a tomar demasiado tiempo. Por eso, mi trabajo poético para mí es fundamental. Y a Dios gracias que encontré la manera de seguir escribiendo y dictar clases, que es también una obra tan creativa, ¿no? O sea, para mí el trabajo en un aula también es una obra de arte, es también la creación de seres humanos un poco más sensibles, la búsqueda de la verdad, la eticidad que norma mi poesía y que también ha normado mi trabajo en las aulas, ¿no? O sea, para mí, cuando yo entro a un aula, he entrado con gozo. Por eso, esto de leer con gozo, de trabajar con gozo, es fundamental. Yo lo siento que es fundamental, ¿no? Leer por gusto, lo he dicho muchas veces en el aula, no sé si tú me lo has copiado, ¿eh? Porque yo he dicho, estoy acá por gusto, y ustedes están acá. ¿Quién ha ido a buscarlos a sus casas para que vengan ustedes a las aulas? Lo han hecho porque les ha gustado, porque quieren hacer algo y lo están haciendo por gusto. Y esa sensación que puedo contagiar a veces, de que hacemos las cosas con agrado, con gusto, me hace bien, a mí misma me hace bien. Y creo que pueden dar testimonio también mis alumnos, que cuando ellos salen a investigar y yo les he estado explicando por qué es que tienen que hacer tal tarea, y lo hacen con gusto. Yo la recuerdo como una maestra bastante rigurosa con la exactitud, en este caso comunicadores con la información, con el uso de la palabra. Sí, sí. Pensaba mientras leía su poesía cómo es la relación de Sonia Luz Carrillo con la palabra en estos dos frentes, ¿no? Por un lado está la objetividad, la rigurosidad a la que decía alusión hace un momento, y por otro lado la libertad en el lenguaje poético, ¿no?
Que a su vez también, como mencionábamos hace un momento, está la contención, ¿no? La piedra labrada, que es el poema, ¿no? Que hay que depurarlo, que hay que pulirlo. Sí. Y nace de un sentido de la responsabilidad. Jaime, para mí hacer poesía no es una tarea de fin de semana, no soy una persona que diga qué bien, yo acabo de escribir este poema y lo voy a dar a un recital, ¿no? Más bien me llama la atención cuando alguna persona tiene ese gesto, ¿no? De entrar a un recital y decir, acabo de escribir este poema y lo lee. Para mí, bueno, es respetable, son opciones. Para mí no puede ser esa la opción. O sea, yo tengo demasiado respeto a la palabra para salir a recitar algo que escribí la semana pasada. Ya no digo el día mismo, sino hay un sentido de la responsabilidad y del gozo. O sea, sí, es responsable, pero también es gozoso. El trabajo, la poesía puede venir, la imagen poética puede llegar, puede impactarte en una situación de la realidad, o una lectura, o un recuerdo, en fin, puede impactarte. Pero luego viene lo que es el labrado. Te llega la piedra, pero te llega así bastante cruda, entonces ya viene el cincelado, y ese cincelado, en mi caso, toma tiempo. Y ese tiempo es un tiempo responsable. Entonces no hay mucha diferencia entre esa responsabilidad para con la palabra escrita y la responsabilidad en el aula. Y cuando yo exijo en el aula responsabilidad, también es por un profundo afecto y respeto al alumno. Lo que quiero es que brille, así como brilla la piedra labrada, lo que quiero es que ese talento que se ha dado, la vida me ha puesto en contacto con tanta gente talentosa. Entonces, que esa piedra que llega a mi aula, esa piedra preciosa pero todavía no trabajada, tenga yo la oportunidad de hacerla brillar en toda su extensión, ¿no? Créame que el mensaje sí siempre fue muy claro, lo entendí así. Sí. Precisamente... Y si hay exigencia es con todo el respeto y el cariño del mundo, ¿no? Además porque sé que pueden dar, ¿no? Sí. O sea, hasta dónde puede uno exigir y después el sujeto de la educación ya va a hacer lo suyo, ¿no? Nos dijo hace un rato Sonia Luz, bueno, que su relación con la palabra viene desde niña, que a los 14, 16 años ya tenía conciencia, voy a ser escritora. Buena o mala, ¿no? Pero iba a ser ese mi proyecto de vida. Yo quisiera que nos comente algo que quizás no sería importante también, porque claro, el que escribe es sobre todo un lector. Y hay algunas huellas que de repente uno no son tan conscientes, aparecen ahí. Claro, hay influencias, hay marcas, hay maestros, hay maestras. Sí. Yo leo algunos poemas y pensaba en la contención. Inmediatamente yo vinculaba la poesía también de Blanca Varela, ¿no? Que hay esa contención, pero no necesariamente tiene que ser una influencia, pero pensaba mucho en la contención poética de Varela. Y por supuesto está la mención a Alejandro Romualdo, ¿no? Una figura muy importante y querida para usted. Si tuviera que hablar de influencias, huellas, ese camino literario. Cuando yo conozco la literatura de Varela, ya estaba escribiendo. Y hay incluso motivos poéticos que curiosamente en los que hemos coincidido. Sí. Coincidimos a veces y debe ser por la pertenencia a una misma cultura, aunque ella es mayor que yo, ¿no? Es evidente que tenemos una diferencia en las edades, pero pertenecemos pues a una misma cultura y de repente también hemos tenido los mismos disparadores de imaginación, ¿no? Circunstancias que hemos vivido parecidas. Está también, por supuesto, la lectura de Vallejo, que es una de las cosas que yo no dejo de hacer, ¿sabes? Y no dejo de hacer. O sea, cada cierto tiempo yo tengo que leer, y sobre todo los poemas humanos. Después un poco la prosa, el ensayo, los artículos también extraliterarios, periodísticos, ¿no? Pero ahondo en los poemas humanos y me detengo y estoy a veces 2 o 3 días dándole vuelta a una sola imagen. Y cuando estoy en el aula, busco qué proponer algunas imágenes
vallejianas para saber en distintos momentos de estas últimas décadas, ¿no?, qué le puede estar diciendo a los distintos sujetos receptores, ¿no? Por ejemplo, hay palabras o hay frases, versos, que ya difícilmente puedan ser interpretados, porque la realidad que nombran ha dejado de existir, ¿no? Algunas palabras, algunos hechos, pero hay la fuerza del poema, que es eso. El poema no solamente es una palabra, pues es una de las cosas también que tendría que decirse siempre. No es solo un conjunto de palabras, sino es la organización de estas palabras, el tipo de combinación de ellas, las que generan un sentido, ¿no? En estos días que hemos estado celebrando a la Madre y todo eso, yo me he detenido nuevamente para el sentido de tan ala, tan salida, tan amor. Y dices, caramba, qué manera de decir la ternura, ¿no?, esa cosa potente pero leve que es el amor de una madre, ¿no?, tan ala, ¿no? Eguren también, por supuesto, siempre que vuelvo, Martín Adán, el caso de Romualdo, sobre todo en la extensión de la palabra, ese poema que seguro alguna vez de repente estuvo en el aula contigo, ese poema Octavo Día de la Creación, que me parece una cosa maravillosa que está en la extensión de la palabra, ¿no? O sea, el ser humano que coge la tarea coge la idea es los 7 días de la creación, ¿no?, lo que está en la noción judeo-cristiana, ¿no? 7 días de la creación le corresponden al de arriba, pero ahora pues el 8º día de la creación es aquí abajo, y es un poema maravilloso, no es un fragmento del poema, que es una maravilla, lo tengo acá porque te lo estaba mostrando, ¿no?, este enorme libro que es en la extensión de la palabra. Entonces, por ejemplo, Vallejo, Romualdo, hay una Borges también, como ves, bastante variado, Miguel Hernández, pero desde muy chica también la lectura de Safo, las traducciones de la poeta griega del siglo VI a.C., que introduce esa intimidad, hablar de la intimidad en la poesía erólica, la Sor Juana Inés de la Cruz, todas esas observaciones que tiene de la vida. Y se me hace difícil traducirlo, pronunciarlo, ¿no?, la Wisława, Szybowska, que también me encanta la forma como de un hecho cotidiano puede hacer poesía de hondo pensamiento, ¿no? La hondura que tiene, ¿no? ¿Qué más? Bueno, también para mí literatura hecha en otro registro, ¿no? Por ejemplo, Leopoldo Quiapo con Psicología del Infierno, Leopoldo Quiapo con sus meditaciones sobre la palabra, por ejemplo. Leopoldo Quiapo también sobre el amor, tiene un libro que es maravilloso, El amor y la existencia auténtica. Teilhard de Chardin, con un libro que para mí fue también fundamental, El medio divino se llama, ¿no?, de cómo uno puede lograr la trascendencia con los hechos más cotidianos de la vida. En fin. No habíamos llegado Ribeiro, y las prosas apátridas de Ribeiro también, ¿no? ¿Se ha adelantado usted a lo de los 5 libros favoritos? Bueno, es que no son 5, Jaime, discúlpame, no son 5, no son 5. Yo soy una mujer, tú estarás viendo acá, yo vivo entre libros y mis plantas, y mis hijos y mis nietos, está mi mundo, ellos son los que están en mi barca, son mi tesoro, ¿no? O sea, mis hijos, mis nietos, por supuesto, mi familia, mis libros y mis plantitas. Y mis alumnos, por supuesto, también. Ahí están las lecturas, ya se anticipó, pero ahí están los libros, ¿no? Las lecturas. Yo le preguntaba por influencias, ¿no? Por
poéticas, hay autores que gatillan o impulsan a un escritor, a una escritora joven a escribir. En un momento como imitar, pero luego ya ir creando una propia voz, ¿no? ¿A quién podría mencionar? Tal vez a Juana de Ibarburu en el momento, ¿no? La Juana de Ibarburu entre las mujeres. Porque mira, Varela ya había empezado a escribir. Y muy chica, me gustaba Neruda, que cada vez me gusta menos, pero me gustaba Neruda, ¿no? El Neruda de los famosos, los 20 poemas de amor y una canción desesperada, y también Residencia en la Tierra. Ahí se me sigue gustando, ahí sí me sigue gustando. Sí, Residencia en la Tierra es un tamaño libro. Eguren, sí. Llego a la universidad y ya empiezo a los poetas chinos. Rainier María Rilke me gusta mucho. Este francés también, que sí me impactó, de palabras. Ay, Prévert, Jacques Prévert, sí, su contención, su trabajo minucioso, su poesía bastante breve, pero los poetas chinos, por supuesto, Li Po, ¿no? Li Po bastante, sí. ¿Usted se ha releído, Sonia Luz? ¿Ha releído estos poemas? En ese tiempo que he tenido, claro, en ese tiempo que he tenido la obligación de hacerlo, porque había que mirar los ¿Y cómo ve ese transcurso desde Sin Nombre Propio hasta la última entrega, Mientras cae la tarde, ¿no? Ay, oye, mira, me reivindico, ¿sabes qué? Me he reconocido, bien curioso, porque había poemas que hasta hace un año yo decía, eso ya no soy yo, es una fotografía demasiado ajada, demasiado, ¿no? Como cuando uno mira una foto y dice, no, ay no, esa es una foto muy ajada. No, me he reconocido en la temática. Me he reconocido en el rechazo a todo aquello que daña a la persona humana. Entonces sí, yo, caramba, en el fondo qué joven soy. Porque me he reconocido en esa voluntad. Cuando yo saco el libro, cuando en el año 73 sale mi libro, hay el doctor Luis Rato, que dice, ha salido Sonia Luz con unos versos que rompen todos los cristales del entorno. Porque salía con un lenguaje bastante duro, con palabras de todos los días y lenguaje. Y bueno, pues yo digo, ahora la miro, a esa muchacha la miro con ojos comprensivos. Tenía razón de tener ese hastío, esa voluntad de romper, ¿no? Tenía razón. Y después van pasando distintos momentos en mi vida, también nuestro país y la cultura en general, el universo cambia, se producen cambios, me reivindico con cada uno de esos cambios. Hay momentos de gran esperanza, ¿no? Pero vivo con gran esperanza, como fue el proceso de Velasco, con la idea de que nuestro país podía dejar fuera y ir superando algunos de sus males. Hemos tenido expectativas, esperanzas y luego caídas. Con cada uno de esos momentos mi poesía está muy metida en la realidad, es una poesía metida en la realidad. Pero sí, yo reivindico mis esperanzas y reivindico también mis momentos de decaimiento. Sí, he releído y me he visto, ¿no? Y yo no sé si tú quieres que yo te lea algo de esta última etapa. Sí, me gustaría mucho. Que me habías marcado aquí el poema Piedra Labrada, podría ser, si tú quieres lo dejamos también grabado ahí en tu video, ¿no? Sí, aquí estoy muy agradecida, te repito, a esta ocasión. Piedra Labrada es una suerte
¿qué te puedo decir? De inventario, ¿no? ¿Qué cosa hubo? Vuelvo la mirada y veo una inesperada, precoz voluntad inquisidora, escrutando el poder de la palabra. Espesor, peso, resistencia, insinuaciones de respuesta a enigmas poblados de inquietudes en medio del juego más pedestre de los días. Miro atrás y diviso el nudo de preguntas obstinadas, adicción a observar desplazamientos y gestos mínimos, arañando porqués. Luego el asombro, siempre el asombro, apetencia insaciable, avaricia de tiempo y de silencio, ambición de una huella incombustible, celo ante la huella atesorada, entre nieblas o ventiscas, vestigios de lo sido, marcas, huellas, vestigios minuciosamente encriptados en objetos esféricos, donde se ha borrado todo signo que delatara las junturas. Nada solemne, quehacer gratuito, gozo de quien labra en silencio una piedra hasta hacerla latir, ¿no? Y luego podría ser tal vez cosas así, observaciones de este tipo, ¿eh? Sonrisas. La boca se acostumbra a maquillar sonrisas. Los ojos no. Los ojos no. En la brevedad suele haber también, ¿no?, una profundidad. Sí. ¿No? La tristeza o la felicidad yo la leo mejor en la mirada que en el gesto de la boca, de la sonrisa, ¿no? Sí. Sí. Había, por ejemplo, puede ser, ¿cómo se impregnan? A ver, puede ser esto. O si no, ese poema, Mudez de astro, eso no se nombra. Lo más hondo, delicado, perdurable, sutil, eso que refulge inacible, inabarcable, provoca una mudez de astro. Eso que asombra en extremo, abisma, eso no se dice. Acá hay un poema también que resume bastante mis actitudes frente a la vida. ¿Lo quieres que lo lea? Por favor. Por dar la contra. Blusas de colores, aretes y collares, nada de lujos, solo por dar la contra. Porque atravesé del 20 al 21, sorteando sus charcos, agotando caminos, puliendo artefactos, dándole espalda a pequeñas ferocidades por dar la contra. Porque elegí mi lugar, mis aromas, mis sabores, mis sonidos, porque elijo el lugar, defiendo lo pequeño, por dar la contra. Apareceré con un clavel en la mano y otro en la sien, la sonrisa de atuendo, solo por dar la contra. Muchas gracias, profesora Sonia Luz Carrillo. Qué Un bueno. gusto este reencuentro. Y no es por dar la contra, pero qué gusto conocerla y leerla también como poeta. A ti las gracias. Me da muchísimo gusto saber que estás haciendo esto que estás haciendo y que lo haces por gusto. Así es. Gracias, felicidades. Felicitaciones también a Artífice, a Jesús Raimundo. Sí, un gran trabajo, bellísimo la edición. Estoy tan contenta con el resultado del trabajo de Jesús Raimundo y de toda la gente que trabaja en Artífice. Y las gracias a quienes siguen la página, que somos Claro que pocos, sí. pero somos. Ya que hablamos de Vallejo, ahí está, la gente que lee por gusto. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento.